Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo esta grabación. Como siempre, es un enorme gusto saludarlos chicos, espero se encuentren muy bien. Ando un poquito congestionada, tengo sinusitis, creo que ya les había comentado tal vez. Entonces por eso es que a veces hago pausas para poder respirar porque mi nariz se me congestiona. Por eso les pido una disculpa, chicuelos. Bueno, tal como lo hacemos todos los jueves, chicos, el día de hoy, pues vamos a ver todas las dudas, inquietudes, comentarios que ustedes expresaron a través del foro que les abro para tal efecto cada semana. También por ahí les dejé que opinaran acerca de algún tema y de eso vamos a estar hablando. Aparte que voy a dar retroalimentación de los temas que hemos visto durante la semanita. Vamos a empezar, corazones hermosos. Este jueves, bueno, el jueves pasadito, les pedí que opinaran acerca del siguiente tema. Un país con mala economía es un país con mala educación. Repito, el tema del que les pedí que opinaran es un país con mala economía, es un país con mala educación y el foro iba a estar abierto desde el lunes 8 hasta el jueves 11 y tenía un valor de participación del 5%. Así que bueno, voy a proceder a leer sus comentarios y pues si hay dudas, a responder. Me voy con el primer comentario que me aparece, que es el de Miguel Ángel de León. Miguel me dice que sí influye en un porcentaje, sin embargo, está en el entorno y en la sociedad que lo compone. Claro, esto es un círculo, es decir, los ciudadanos están formados por el tipo de educación que recibieron en su momento. Claro, Miguel tiene mucha razón. El tema de que les pedí que opinaran hace referencia a un país con mala economía es un país con mala educación. No es una generalidad, pero la realidad es que casi siempre así sucede, ¿no? Cuando en un país hay mala economía, por lo general la educación es mala, y si la educación es mala, pues hay mala economía. Entonces Miguel tiene muchísima razón en que eso es un círculo. Si en un país hay mala educación, inevitablemente habrá mala economía, y si hay mala economía, inevitablemente habrá mala educación, aunque pues en nosotros está el poder de cambiar el futuro, ¿verdad? Entonces, sí, el comentario de Miguel es certero. Me voy con la compañerita Esli, con Esli Seret. Esli me comenta que no tiene ninguna duda de las elecciones anteriores, pero con solo leer el título, dice ella, a primera instancia mi mente me lleva a pensar en un país donde no hay crecimiento ni solvencia económica y como resultado, pues obviamente se tendrá un país donde no habrá calidad educativa, es decir, no habrá mejoras en la educación. Vamos a llamarle una educación rezagada, sin modificaciones ni actualizaciones y pues mucho menos novedosa. Si bien se sabe, cuando un país está así es porque no hay capital humano productivo, eficaz y eficiente. Y esto se da porque el Estado no invierte lo suficiente en el sector educativo, que es uno de los sectores prioritarios, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Pero Esli dice que quiere ir aún más allá, ¿verdad? Y Esli dice que no necesariamente un país con mala economía no va a tener calidad educativa y tampoco un país rico va a tener una calidad educativa. Es decir, un país puede tener una calidad educativa aunque sea pobre económicamente porque lo poquito que se invierte en educación va a ser distribuido correctamente, sabiamente y como debe ser, recurso enviado a las instituciones educativas y a los actores educativos. Y si nos vamos a un país rico, próspero, esto no quiere decir que habrá calidad educativa, por el contrario, aquí es cuando más se incumple el objetivo del Estado de la educación. Por otro lado, no solo la economía influye para la calidad educativa, sino factores aparentemente externos como el contexto del alumno, el tipo de familia al que pertenece, si este tiene problemas sociales, falta de comunicación, está apartado o tiene necesidades educativas. Todo eso influye también porque son obstáculos que impiden que se cumpla el objetivo educativo. Creo que ese comentario está muy, muy parecido a lo que nos comentaba Miguel y ambos tienen razón. Solo que, por ejemplo, cuando hay un país con poca economía es porque atrás ha tenido una mala educación. Entonces el cambio está, si hay un país con mala economía,
pues hay que empezar a invertir mejor y a utilizarlo un poquito de manera adecuada para que esto pueda provocar un cambio y hacer un país con mejor economía, porque recordemos, a mayor educación, mayor crecimiento económico. En cuanto al último párrafo de tu comentario, es ni toda la razón. Hay otros factores, aparte del económico, que influyen también en la calidad educativa que van a tener los alumnos, factores como los que tú mencionas. Nos vamos al comentario de Fernando Santiago. Fernando dice que anteriormente se había mencionado que el país invierte en la educación. Esto me lleva a pensar que la educación funciona a una capacidad más baja que en otros países. Pero esto tiene que ver con los funcionarios que manejan ese capital. Por ello, si hablamos de un país con mala economía, por consiguiente, será un país con una calidad educativa. Sí, al menos que se inicie un cambio, ¿no? El cambio está en nosotros. Si nosotros vemos que estamos en un país con mala economía, pero empezamos a hacer el cambio utilizando los recursos de manera adecuada, ese país pues va a ser desarrollado y va a cambiar, ¿no? Astrid Rodríguez Juárez nos dice, anteriormente, usted nos había mencionado que el país invierte en nuestra educación, por lo tanto, puedo relacionar que la educación llega a ser deficiente por las personas por las cuales tiene que pasar ese recurso económico y lo que impide que siga fluyendo correctamente las cuestiones educativas. Con respecto a un país con mala economía, ¿es un país con mala educación a mi consideración? Sí, porque con las cuestiones económicas tendríamos mejores capacitaciones, preparación, calidad de inmuebles. Sí, tienes una razón, Astrid, tienes mucha razón en el aspecto de que obviamente si hay mayor economía, pues obviamente, y se utilizan bien los recursos, que es lo que no pasa acá, pues habría mejores posibilidades y mejor calidad. Entonces habría que empezar a poner más empeño en la mejor inversión de recursos. Me voy con Cristel Gulacy Roblero Soto. Cristel me dice que para responder dicha pregunta, siento que hay que observar nuestro entorno para darnos cuenta de que en nuestro país aún nos hace falta alcanzar una educación pertinente que solvente todas las necesidades que se presentan dentro de la sociedad. La economía impulsa la educación con los distintos recursos que éste le atribuye y si algo de este mecanismo se encuentra entorpecido, afectará a todas las áreas que se dirige. Totalmente de acuerdo, Cristel. Tienes mucha razón. Me voy con Leiden Mejía Castro. Yo tenía eso en mente. Sin embargo, usted nos hizo saber que México invierte mucha economía para la educación y los resultados no son beneficiosos. Entonces diría que depende de qué tan honestos, de qué tantos valores tengan los responsables de llevar a realizar los temas educativos. Y considero que todo está claro. Por lo tanto, no tengo dudas. Sí, Leiden, tienes mucha razón. Pues prácticamente lo que les vengo diciendo, ¿no? La fórmula es esta, a mayor crecimiento, a mayor educación, mayor crecimiento económico. Si tenemos un país deficiente en economía, es precisamente porque no está habiendo un buen desempeño educativo. ¿Cómo empezamos a cambiar? Si el país está bajo en economía, pero empezamos a hacer el cambio, empecemos a utilizar los recursos adecuadamente, a invertir lo poco en lo que se necesita, en las necesidades prioritarias, y a dejar de lado los actos de corrupción, entonces el país va a ir creciendo en economía, va a ir teniendo mejor educación y por lo tanto habrá un mejor desarrollo. Caro Córdoba dice que para incrementar la productividad y mejorar el desempeño del mercado laboral se requiere aumentar el nivel educativo y reducir la informabilidad que representa uno de los mayores males de la economía. La educación determina los ingresos, las tasas de ocupación, desempleo y otros factores. En cuestión de tu último comentario de que la educación determina ingresos, tasas de ocupación, desempleo y otros factores, sí, totalmente de acuerdo. Me voy con el comentario de Yuri Renata. Yuri dice que en su opinión personal piensa que sí, porque para que un maestro esté mejor preparado debe contar con un factor económico como tal, ya que va dependiendo de la institución y el equipamiento dentro de ella. Considero que como alumnos tenemos que tener el interés por aprender para que asimismo existe la calidad educativa, pero para ello debe existir un docente formado capaz de enseñar sus mejores cosas aprendidas a los alumnos. Sí, totalmente de acuerdo, Yuri. Una parte fundamental del proceso educativo
es precisamente la transmisión del conocimiento y esta hay que hacerla con la mayor calidad posible, ¿no? Nos vamos ahora con Dafne Sayuri Escobar. Dafne nos comenta que la educación determina los ingresos, las tasas de ocupación, desempleo y otros factores. Creo que es muy parecido al comentario que nos hablaba Caro, ¿no? De hecho, creo que es el mismo. Y dice que todo depende de cuánto invierta el gobierno en ella, por lo tanto, el gobierno y el educador, son receptores de esta inversión. Es decir, que si el maestro no tiene los conocimientos necesarios para impartirlos, no se efectuará como tal los objetivos educativos. Por otra parte, esto va a depender de qué tan capacitado sea el docente. Bueno, poniendo en relación este comentario con el tema del que les dejé opinar, si hay mala economía, generalmente los docentes no están tan capacitados porque no hay las oportunidades de capacitación. Pero recordemos, chicos, que parte fundamental también del aspecto educativo son los valores, son las ganas. Entonces, juega también parte fundamental la motivación que tengamos como alumnos, ¿no? Me voy al comentario de Tailis y Fuentes. El país tiene un problema muy grave en su estructura económica y mientras no la cambie, seguiremos teniendo bajo crecimiento durante mucho tiempo. La educación que se recibe en México ocupa el último lugar en varios indicadores según la OCDE. La OCDE es la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico y esto nos impide tener mejor calidad. Bueno, sí, yo creo que tienes parte de razón en el hecho de que la estructura económica está muy mal en nuestro país, ¿no? Me voy al comentario de Juan Jesús Díaz Aquino. Juan Jesús dice que es verdad que la economía es el sustento de toda creación y para la educación es un punto importante, pero México como país cuenta con las posibilidades económicas para brindar una buena educación. Sin embargo, no todas las personas tienen acceso debido a falta de trabajo que les genera ingresos, lo cual impide que la mayoría de niños puedan estudiar o en algunos casos los jóvenes tengan lo que se le llama deserción escolar. Sí, el factor económico es muy importante y en la República, pero para ser exactos, en Chiapas es uno de los fenómenos que más provoca la deserción escolar, el hecho de que los jóvenes tengan que salir a trabajar para poder apoyar a sus familias. Me voy con el comentario de Jocelyn Cristel Velázquez Morales. Ella dice que vivir en un país con buena economía no garantiza una buena educación y viceversa, porque influyen varios factores como la migración, el nivel socioeconómico, la familia, los maestros y claro, hay factores externos que también pueden influir en la calidad educativa, porque podemos tener mucho dinero y no ocuparlo de la manera correcta, como es el fenómeno que sucede en el país, ¿no? Nos vamos con la opinión de Norberto. Norberto nos dice que en su opinión siente que la calidad de la educación de un niño nacido en un país rico depende de factores que están fuera de su control o el de sus padres, como el nivel socioeconómico, la lengua materna. Bueno, creo que no comprendo del todo tu comentario, Norberto, lo voy a leer. Sí, la calidad de la educación de un niño, si solo estamos hablando de un niño que es nacido en un país rico, pues sí, depende de factores que están fuera de su control. Es un niño, no tiene voluntad sobre los factores, entonces, claro, depende de factores que están fuera de su control. Ahora, del de sus padres no estoy tan de acuerdo, porque el padre puede velar por el bienestar del niño a través de las mejores oportunidades, de buscar el desarrollo, el crecimiento económico, etc. Me voy con el comentario de Osiel Velázquez López. Osiel dice que la economía es prioridad dentro de la educación, ya que la economía garantiza el buen desarrollo de la sociedad, pero no necesariamente depende de la economía, ya que existen, totalmente de acuerdo, sí, ya que existen diferentes factores que afectan a la educación dentro de la sociedad, pero sí importa la economía basada en el conocimiento para tener mejor desarrollo. Sí, hay otros factores, tal como hizo Cielia, como han dicho varios de ustedes, que afectan obviamente
la calidad educativa y que afectan de manera importante el desarrollo de la educación de un país, como por ejemplo el bienestar familiar, la estabilidad familiar, la motivación del alumno, etcétera, etcétera. Me voy con el comentario de Ángel Chile Ramírez. Angelito dice que la educación es un tema con profundas implicaciones económicas que no solo condicionará al desempeño futuro de nuestra sociedad, sino que determinará las historias individuales de los niños que conforman las generaciones futuras en el mercado laboral. Bueno, Ángel también tiene muchísima razón que la educación sí es fundamentalmente la educación debe estar dotada de economía, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo. Sin embargo, no solo es la economía que condiciona la calidad educativa, ya lo hemos estado platicando a lo largo del foro. Me voy con Maribel. Maribel dice que un país con mala o buena economía sí tiene mala educación, viceversa. Claro, un país con muy buena economía puede tener mala calidad educativa, sin embargo, no puede estar todo el tiempo con mala educación porque entonces no tendría buena economía. Recordemos que es una fórmula: a mayor educación, mayor crecimiento económico habrá. Me voy con Stephanie Cristela Hernández Guzmán. Creo que en un país con mala economía o buena, aún tiene mala educación, porque si no se le brinda la importancia necesaria para que los jóvenes y niños puedan adquirir mejor crecimiento, ya que en estos tiempos la mayoría de los jóvenes que quieren seguir estudiando no tienen una economía adecuada para hacerlo. Sí, lastimosamente esa es la realidad. Zaira dice que un país debe tener la suficiente economía para poder tener la infraestructura, para crear escuelas y para que los niños y las niñas puedan tener herramientas necesarias para poder estudiar. Y de nada sirve tener maestros buenos si no hay inmuebles. Sí, o sea, parte fundamental es la infraestructura. Lo vimos durante esta semana, ¿no? De cómo hace falta invertir en infraestructura dentro del ámbito educativo mexicano. Nos vamos con el comentario de Nancy. Nancy dice que todo influye a base de la economía, porque sin ella pues no podríamos adquirir nada y más aún recibir buena educación, pero hay pueblitos donde no tienen recursos económicos y hay niños que con muy poco aprovechan lo que sus maestros les pueden brindar, ¿sí? Nancy tiene razón y depende directamente de la motivación, ¿verdad? De la motivación que también nosotros tengamos, ¿no? Jazmín considero que cuando hablamos de calidad educativa hablamos de instituciones bien equipadas, maestros muy preparados, recursos, materiales suficientes. Entonces, si no hay capital económico, no se puede invertir en educación y desde la posición de un alumno para poder tener acceso a una escuela que brinde buen nivel educativo, tiene costos altos que no podríamos costear. Sí. También de eso depende de la situación económica interna de cada familia. Nos vamos al comentario de Gabriela Pérez Cerme. Gaby dice que vivir en un país rico no garantiza una buena educación y viceversa. Así es, porque influyen varios factores como migración, nivel socioeconómico, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que habíamos platicado ya en reuniones anteriores, ¿no? Varios de los comentarios son un poquito parecidos. Me voy con Sujei. Sujei dice que un país con mala economía sí podría afectar la educación, porque quizás los docentes tengan buen conocimiento y puede que estén bien preparados, pero siempre es bueno que se cuente con materiales. Claro, es que todo cuenta, chicos. Tanto la economía es tan importante como otros agentes externos, como la capacitación, la infraestructura, los materiales, los recursos, etcétera, ¿no? Todo influye. Me voy al comentario de Cherlin. Cherlin dice que la educación depende de uno mismo, como tal es la responsabilidad de cada uno de nosotros. La toma de decisiones se relaciona con la educación que queremos en nuestras vidas. Hoy en día hay muchas fuentes para navegar y poder tener información con temas que tengan relación con la misma. Entonces, la educación que cada uno de nosotros queramos como parte de una sociedad es la que formamos y vivimos. Depende solamente de nosotros y bien, la parte económica sí influye, pero no es un factor decisivo en nuestro futuro como profesionista. Miren, el comentario de Cherlin tiene mucha razón en el hecho de que cada uno decide
cuánto de educado quiere estar, porque como Sherlyn dice, hay muchas herramientas. Sin embargo, recordemos las partes rurales o las partes donde no hay acceso a internet, donde los chicos no saben ni siquiera manejar una computadora. Entonces, ahí yo creo que el factor económico sí es un factor decisivo, ¿no? Bueno, nos vamos con Valeria. Valeria nos dice que un país con mala economía, ella piensa que sin duda alguna tendrá mala educación, ya que en estos tiempos las mayorías de los jóvenes quieren seguir estudiando, pero no tienen una economía adecuada para hacerlo. Me voy con el comentario de Adri. Adri dice sí, ya que en estos tiempos hay jóvenes con múltiples capacidades para poder salir adelante y la falta de apoyo económico a las escuelas hacen que carezca de objetos electrónicos para una mejor investigación y aprovechamiento. Sí, por ejemplo, con esta pandemia pudimos ver que muchos habitantes de México solamente cuentan con una televisión, otros no cuentan con tele, con computadora y pues mucho menos internet, ¿no? Nos vamos con el comentario de Osiris. Osiris dice que por lo general se ha relacionado que si no hay dinero, pues no se puede hacer nada. Pero si somos realistas, México invierte tanto en educación y la realidad es que la educación que se brinda no es una educación de calidad, aunque se plantee de esta manera. A mi punto de vista, hay niños de escasos recursos que les gusta estudiar y luego no salir adelante. Sí, depende mucho del empeño que le pongamos, de las ganas. Así que si un país con mala o buena economía va a ser igual a la educación que se brinde, no debe estar enfocada en dinero, sino en conocimientos. ¿Sí? Sí. Pero recordemos que si no hay dinero para invertir es porque hay una mala educación detrás. Todo, como decía Miguel Ángel, es un círculo vicioso. Bueno, chicos, hasta acá terminamos con los comentarios que me dejaron dentro del foro, así que voy a hacer un pequeño repaso de los temas que estuvimos viendo durante las clases esta semana. No me voy a tardar mucho, solo voy mencionando los temitas porque pues, son temas muy sencillos, no tienen ninguna complicación, ¿verdad? Primero estuvimos viendo la parte 1 de los problemas del financiamiento de la educación. Hablamos de los primeros dos problemas que tenían que ver con la equidad y la igualdad, ¿no? El hecho de que no haya equidad e igualdad educativa, pues abre las brechas de rezago educativo. También platicamos de la desconexión, ¿verdad?, entre las grandes inversiones que realiza México en la educación y los pocos resultados que se obtienen. La parte 2 de problemas del financiamiento, hablamos de cómo la mayoría del gasto corriente en educación se va en el pago de salarios de la plantilla educativa, y también estuvimos platicando acerca de pues de que no hay dinero para invertir en áreas necesarias como infraestructura, materiales, etcétera. Y en la lección parte 3 estuvimos platicando, chicos, que fue la que vimos el día de ayer, de los otros dos problemitas que tenían que ver con la descentralización de la educación, de que como la federación es la que sufraga todos los gastos en materia educativa, mientras que el Estado y el municipio invierten muy poco. También hablamos de que no hay una clara redistribución de las facultades que le corresponde a cada nivel de gobierno. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho, ha sido un placer. Nos vemos la próxima clase.